Adelante, adelante. Vamos a dejarla Clara poner toda su energía. Bueno, entonces empezamos. Este espacio se llama Cuarto Intermedio. Le decimos poner así porque es justamente el espacio entre, como el descanso, para hablar de otras cosas. Y queríamos empezar sabiendo quién es Ricardo López Murphy. A ver, es una persona que ha tenido una vida intensa en materia académica, en materia profesional y en materia cívica a lo largo ya de 5 décadas. O sea, ha sido un protagonista intenso de estas décadas, probablemente con más influencia en las ideas, en las propuestas, en la elaboración intelectual de las visiones del presente y del futuro que en la, digamos, conducción efectiva de esos procesos. Pero, bueno, he sido un protagonista intenso de los debates, de las alternativas, digamos, de ideas, en un país donde hay demasiado aparataje, demasiado clientelismo. Mi forma de incidir en la política ha sido en las ideas, entonces eso quizás es lo que hace la gran diferencia. ¿Y cómo empezaste en la política? ¿Qué fue eso que te llamó a decir quiero participar en... Bueno, a ver, yo diría una combinación de inquietudes, esas pasiones que dice Clara que tiene, una sensación de que íbamos por un rumbo equivocado, eh, una visión de cómo se aprende. Es decir, yo creo que los seres humanos aprenden con dos dimensiones, es decir, mirando la historia y siguiendo a los que van a la vanguardia. Y a mí me parece que nosotros siempre hacíamos al revés de lo que iban a la vanguardia, y eso no funcionaba. O sea, yo siempre trataba de ver qué hacían los países, qué instituciones tenían y cómo se organizaban a los países que le iba muy bien. Y miraba cómo hacíamos nosotros. Y siempre veía que hacíamos al revés. Y nos iba mal. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que en cualquier otra actividad uno mira, por ejemplo, en medicina, si tú ves que hay un procedimiento que es, digamos, superior a los otros, como fue el procedimiento Favaloro para la operación, todo el mundo lo empieza a seguir. Nosotros hacíamos al revés, nosotros siempre nos enamorábamos de la idea más disparatada. Y me dediqué toda mi vida a enfrentar ideas disparatadas. O sea, por eso hay una cosa muy graciosa que me pasó. A mí me dicen ortodoxo. Ortodoxo en griego significa normal. Heterodoxo significa anormal. Y acá todo el mundo quería ser heterodoxo. Ahora, la normalidad, salvo cuando viene acompañada de genialidad, es peligrosa. Entonces nosotros no teníamos genios y eran heterodoxos, con lo cual nos fue para el demonio. O sea, eh, yo también aprendí mucho cuando era chico, una experiencia muy dura de mi vida, se van a reír ustedes. En el año 58 Argentina volvió a los mundiales de fútbol después del año 34. O sea, hacía muchos años que no participaba. Días previo a que comenzara el Mundial de Suecia, los maestros todos nos decían en el colegio, bueno, prepárense a escuchar las lecciones que van a recibir todos estos tipos de lo que le vamos a hacer. Bueno, jugamos con Checoslovaquia, nos metió 6-1. Les puedo asegurar que quedamos todos tan deprimidos, yo no podía escuchar los partidos. Estaba aterrado. Es decir, ¿qué había pasado? Tanto tiempo aislado porque éramos la catedral del fútbol, íbamos a jugar y nos daban un baile, pero un baile de eso que no tenía nombre. Y bueno, ahí hubo una gran transformación en el fútbol, fue cuando Brasil salió campeón mundial, traíamos jugadores brasileños, técnicos brasileños,
hubo como una reacción a qué se hacía bien en el mundo. Aunque a usted le parezca mentira, eso para mí fue una gran lección. El aislamiento es malo y que ser arrogante en el aislamiento es malo. Voy a traerlo a la actualidad. Por mi edad, yo tengo muchos amigos entre 65 y 75 años, 80 años, o sea, esa es bueno, la generación a la que yo pertenezco, 60, 70. Mucha de esa gente se ha dado la primera dosis de Pfizer. Están desesperados por la segunda dosis, por las nuevas variantes. Se sabe, por la dosis de Pfizer, de Sputnik. Se sabe que Pfizer es complementaria de Sputnik. O sea, si a uno le dan la Sputnik y le dan la Pfizer, queda libre de riesgo. Entonces, yo estoy como en el Mundial del 58. Por favor, dejen entrar a la Pfizer. Y el gobierno dice no a la Pfizer. Y yo digo a la Pfizer, bueno, la Moderna, la que quieran, pero traigan la vacuna. O la segunda dosis de Sputnik, pero no está la segunda. Entonces, yo me acuerdo de ese Mundial del 58, la tosudez, la tontería, la arrogancia, la fanfaronería. Yo fue la primera vez que escuché le vamos a pintar la cara. Cuando volvimos del 6-1, el maestro estaba demudado, no podía dar clase de la impresión que tenía. No, terrible. Por eso, ahora el Mundial del 6-1 de Checoslovaquia yo lo traigo acá. O traen la segunda dosis de la Sputnik, o traigan la Moderna o la Pfizer. Déjense de jorobar con prejuicio ideológico, con leyes mal redactadas, con enojos. Ustedes vieron que el presidente se enoja. Sí. O sea, por su incompetencia, se enoja con nosotros. Yo tuve hace muchos años, porque si no mi mujer me mata, una novia que cada vez que le salía algo mal, se enojaba conmigo. Yo tenía la culpa de cosas que no tenía nada que ver. Pero era un mecanismo como el de Fernández. O sea, yo una vez le pregunté antes de la ruptura, digo, ¿por qué haces eso? Y dice, porque después que me enojo con vos puedo dormir. Entonces, de cosas absurdas yo tenía la culpa, porque la había distraído, porque no le había dado el gusto, éramos jóvenes, ¿no? Sí, no, está bien. Pero bueno. Usted quería saber cómo era Ricardo López Murphy. Fíjense, la elección de su vida fue el 6-1 de Checoslovaquia. Está perfecto, está perfecto. Bueno, Ricardo, ahora te queremos preguntar un poco cómo consideras a la función pública, vos en general, y cómo considerás que en tu caso la caracterizás, cómo la viviste y cómo sentís que tal vez en esta elección la podés llegar a vivir. Sí. Primero, yo creo, hay dos planos. Un plano es la función política, es decir, ya sea la representación de la ciudadanía o los cargos superiores del Poder Ejecutivo, y otro es el servicio civil. Yo creo que los países que funcionan tienen un servicio civil que no está identificado con el partido que está en el poder. Es decir, que es un servicio civil del Estado que se prepara para servir bajo distintos gobiernos. Toda mi vida he luchado para que tengamos un servicio civil de excelencia y no un servicio civil que nazca de creer que el Estado es un botín. Desgraciadamente, como ustedes saben, con poco éxito, pero creo que una de las claves de nuestro estancamiento, de nuestra decadencia, fue la destrucción de la meritocracia en el servicio civil. Las grandes democracias del mundo son meritocráticas en su servicio civil, en sus fuerzas de seguridad, en sus fuerzas armadas. Segunda cosa, en la cuestión ya de la representación, en la cuestión política, yo lo viví como un acto de servicio, como un gran desafío, una oportunidad,
un caso donde hay que ser ejemplar. Yo en eso creo, como un gran patriota argentino, Leandro Nicéforo Alem, decía que la limpieza y la calidad administrativa eran un insumo decisivo de la vida republicana. Y yo creo lo mismo. Yo creo que cuando los dirigentes son muy sinvergüenzas, dan malos ejemplos, es muy difícil que la cosa funcione. O sea, la importancia de la ejemplaridad es muy grande. Yo, por ejemplo, voy a rememorar dos presidentes civiles que tuve la fortuna de conocer, como Arturo Frondizi, como Arturo Illia, como conocí a alguien que no fue presidente, como Ricardo Balbín, pero que tenían un rol muy importante. Bueno, lo más positivo que ellos tenían era que eran ejemplares en su vida personal, no eran esas vidas de escándalo que tenemos ahora que parecen farandulescas. O sea, nuestra política se ha vuelto farandulesca. O sea, lo que llama la atención no son las ideas, los discursos, las propuestas, el coraje cívico, sino qué escándalo tiene. Para hacerlo más divertido, Hebel una vez me dice, lo que pasa es que usted tiene muchas ideas, le faltan novias modelo, algún lío con eso. Por supuesto, mi mujer lo odia a Hebel, ¿no? Y ya que hablaba de la representación y hace un rato hablábamos de los libros, ¿sabe qué es la crisis de representación? ¿Qué es esto que hablan los politólogos de crisis de representación? Sí. ¿Y crees que es un diagnóstico aplicable a la Argentina? Yo creo que es un problema mundial de las democracias liberales que se ha dado por una combinación de factores. Uno es la farandulización, que no solo ocurrió en Argentina, o sea, Trump, Boris Johnson pertenecen a ese mundo. No, era distinto antes, o sea, era otra forma de reclutamiento. Parte se debe a que la complejidad de la vida cívica, piensen ustedes que hace 60 años, cuando yo me formé, el mecanismo de información eran los periódicos. Los periódicos vendían, no sé, 20 veces más que ahora. Es decir, el mecanismo de conocimiento de las opiniones eran los periódicos, en Argentina y en el mundo. Entonces, había todo un mecanismo de cómo se constituían las ideas. Hoy no es así. Hoy hay una cosa muy instantánea. Están los Instagram, están los Zoom, están los Twitter. El debate va por otro canal. Y muchas veces en la agenda de la política no están los temas de la ciudadanía. A veces por buenas razones y a veces por malas razones. ¿Cuándo son por buenas razones? Cuando el liderazgo está informado de temas delicados y la ciudadanía no está informada, y es natural que haya, digamos, una jerarquización de temas. Las malas razones son cuando uno no presta atención, no es oído receptivo de las demandas ciudadanas. O sea, no nos debemos olvidar. Es verdad que lideramos, pero también representamos. Y cuando representamos tenemos que transmitir las demandas de la sociedad. Yo diría que la sociedad se ha ido haciendo muy heterogénea. O sea, ese mecanismo formativo que era la prensa escrita y después radial, es decir, cómo funcionaba el esquema. En general todos leíamos los diarios y después las radios comentaban. Entonces, este es un mecanismo donde uno se iba haciendo una composición de lugar. El mecanismo hoy de formación de opinión pública, ustedes lo saben, los jóvenes, son las redes sociales. ¿Cuál de ustedes lee los diarios con cuidado a la mañana? No existe eso que existía cuando hace 50, 60 años atrás. Entonces, hay un cambio tecnológico que produce en todo el mundo una fisura de representación. O sea, el mecanismo de formación de ideas es distinto. Ahora, a eso se agrega que muchas veces digamos,
La clase política no tiene flexibilidad, no se adapta, tiene una agenda propia, la agenda propia desborda la agenda de los representados. O sea, los políticos viven un mundo fantasioso. O sea, el senador Caserío, por ejemplo, una vez dijo, acá ajusta todo el mundo menos nosotros. O sea, es que yo no lo, aunque lo pensara, no lo diría jamás. Él lo decía porque formaba parte de su cultura, que el ajuste para otro. ¿Cómo voy a ajustar yo? Yo tengo que vivir bien. El ejemplo más extremo, más patológico, es la diputada Vallejo, que ella quiere ganar más que los CEO de las compañías más importantes. Es decir, cito dos ejemplos que para mí son la muestra de la crisis de representación. Son dos monstruos, son dos patologías, o sea, son gente que no se ubica, pero además está en la desubicación, que lo dicen públicamente. O sea, no, es decir, la psicopatía ha llegado tan lejos que no hay culpa, no hay, es decir, son desenfadados para expresar su pertenencia a una casta de privilegio. Bueno, siguiendo toda esta línea de la farandalización de la política y de la clase política en la Argentina y, como bien dijiste, la desatención en algunos temas de la agenda pública, Politeia hizo una encuesta cuando arrancó y lo que estuvo observando es que en la actualidad, tal vez debido a la pandemia, tal vez debido a otras causas que todavía no conocemos, se vio un pico de interés en materia educativa, en materia económica, en materia de diversidad, de desarrollo sostenible. Se habla mucho de que la Argentina necesita verdaderamente encauzar un debate y llevar todas estas reformas estructurales para poder realmente ser un país serio. Lo que te queremos preguntar es cómo sentís que esto incide en tu rol y si coincidís en este pensamiento, en este diagnóstico. En esta agenda. Sí, yo en general tiendo a pensar que sí. Yo creo que hay un punto en la formación de capital humano que es muy delicado. O sea, probablemente la agenda de decadencia del país tiene dos indicadores: su pobreza y su nivel de PBI y el deterioro de los índices educativos. Por ejemplo, el gobierno ahora ha suspendido las pruebas a aprender porque no quiere saber lo que pasa. O sea, ¿cuál es el punto de no saber lo que pasa? Creen que si esconden la información, no les va a repercutir negativamente. Y en realidad la Argentina tiene un problema de adaptación al siglo XXI muy grande, al siglo digital, digamos, al siglo de la flexibilidad. Y el insumo más decisivo para esa adaptación es el insumo educativo. O sea, es muy difícil integrarse al mundo moderno, al mundo de la civilización digital, si uno no tiene formación educativa. En ese aspecto, el problema central del gobierno es que vive dominado por los proveedores de la educación. Es decir, en general uno no se equivoca si se pone del otro lado del mostrador. Es decir, ¿qué es lo importante en la economía? Los clientes, no el oferente, los clientes. Porque lo que hace sobrevivir y lo que mueve el mundo son los clientes. ¿Qué es lo que mueve el mundo de la educación? Los educandos. La prioridad son los educandos. La prioridad acá es Baradé. Lo digo no por subjetivizar, o sea, la prioridad es el proveedor de educación que dice no hay clase, a mí no me gusta la calefacción, no me vacunaste, no me diste lo que yo quería. Es decir, la pérdida de días de clase que ha tenido Argentina en los últimos 10 años es como si perdiera 2 años de clase. La pérdida que se ha hecho este último año y medio, sobre todo en los sectores de menores ingresos, ha sido catastrófica para nuestro desarrollo en las próximas décadas. Creo que no hay conciencia
del mundo que viene, de los desafíos digitales, de la importancia de la escuela, de la importancia de la estimulación, de la importancia de los jardines de infantes. Es decir, ustedes, Clara y Frank, pueden superar el problema con estos medios electrónicos. No lo puede superar un chico que va al jardín o que va a la escuela de los primeros años. Y ese es el insumo decisivo, Clara. Yo diría la clave del desarrollo económico y humano se construye entre el útero y los 3 años. Si tú no estás bien alimentada y no estás bien estimulada en ese periodo, se produce una irreversibilidad, un daño irreparable a tu sistema neuronal que bloquea tu capacidad. Y por supuesto, en los años sucesivos se aprende mucho más cuando uno es chico que cuando uno es grande. O sea, Clara aprendía más a los 6 años que lo que aprende ahora, aunque ahora le parezca que sus temas son más complejos. Pero digo, siempre tenés que mirar la proporción, o sea, la tasa de crecimiento era muy alta al principio. Entonces, ese daño que se le ha hecho a los chicos, a mí me parece que es el problema, yo diría, más grave, contemporáneo, y es lo que yo más le censuro al gobierno, casi te diría más que lo de la vacuna de los 65 a los 75, 80, que todos mis amigos protestan día y noche, porque hay como un mundo, ¿te diste las 2 dosis o no te la diste? Esa cosa que genera, no, bueno, ojo que ese es un tema que enloquece a la gente, porque es como estar esperando la muerte, escondido, porque el gobierno hace tontería, es una cosa enloquecedora. Ahora vamos al otro punto que tú mencionaste, que yo creo que también es una agenda dramática, que es la del desarrollo sostenible. Es decir, cómo hacemos para adaptarnos a un mundo que mantenga el capital ecológico. Básicamente, no quiero exagerar, pero eso es una agenda de cómo se compone la energía. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Yendo a energías verdes, yendo a energías, digamos, no basadas en hidrocarburos o en carbón, y haciendo una rápida transición que involucra el transporte, los edificios, la generación de energía eléctrica, etc. ¿Qué es lo que hace Argentina en ese sentido? Va al revés del mundo, en 2 dimensiones que son muy grandes. Por eso tú me preguntabas, ¿por qué te metes, Ricardo, a esta edad? ¿Qué necesidad tenés de hacer el lío que haces? Bueno, porque esta gente es un problema. A ver, ¿qué es lo que habría, a dónde va el mundo? Va al hidrógeno verde, va a la energía eólica, a la energía solar. ¿Cuánto va a durar esa transición? En los países avanzados 20 años, en los países como el nuestro 30 años. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos todo lo contrario, subsidiamos las energías carboníferas, la energía de gasoil, la energía de fuel oil, o sea, energías muy contaminantes. Pero no solo hacemos eso, sino que subsidiamos el consumo. O sea, en el mundo, ustedes vieron las propuestas de los organismos multilaterales son: gravemos fuertemente el consumo de carbón, de petróleo, para aliviar la contaminación de la atmósfera. Si aplicáramos el método Kirchner, el mundo desaparece. O sea, otra que la doble dosis de Sputnik. La estrategia que se sigue en Argentina es una estrategia de maximizar el consumo de combustibles de manera de destruir la atmósfera. No sé si está claro el concepto. Y acá hay un desastre que no se ve. Nosotros somos la segunda reserva de gas del mundo. El gas es el elemento crucial de la transición. O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? Gasificar a Argentina, que ya está bastante gasificada, y gasificar nuestro vecino.
O sea, los taxis de Montevideo, de Punta del Este, que funcionan a gas como los nuestros, de Santiago de Chile, los de Porto Alegre. Tenemos gas para eso y para mucho más. Bueno, por supuesto, la generación de energía eléctrica, reemplazar la fuente de fuel oil, gasoil. En lugar de eso, ¿qué hacemos? Dejamos el gas abajo para cuando no sirva más y traemos gas del resto del mundo con barco y de Bolivia. Clara, ¿te entendés por qué estoy participando? Sí. Por la heterodoxia, La heterodoxia. Hacemos al revés de lo que hace el mundo, no va mal, vamos a contaminar. Si nos dejan a nosotros, se acaba la humanidad. Si los dejan a los Kirchner, terminamos con la humanidad. ¿Y qué rol tiene la juventud en todo esto que vos hablás de involucrarse? Vital, porque estas ideas las entienden ustedes. Hay mucha gente que vive obsesionada con que sea barata la nafta, o sea barata el gas, y en vez de que sea reemplazada por la energía solar y eólica, la cuestión es, hagamos que sea imposible la energía eólica y la energía solar porque regalamos las tarifas energéticas. ¿Se dan cuenta ustedes? Pero lo peor de todo es que teniendo la reserva más grande del mundo, no la usamos ahora en la transición. No la usamos. Esto me hace acordar del famoso 6-1. Cuando empezamos a traer entrenadores brasileños para que nos dijeran, mirá, esto se juega de otra manera. No, volvé a jugar. Por eso me he puesto los pantalones cortos y he adelgazado para participar en este partido, porque yo por lo menos entiendo el juego. Y justo que hablamos de eso, ahora queríamos ir un poco más a lo que es vos y tu vuelta a la política. ¿Hay algo de tu actividad política o de tu vida que volverías a hacer? Sí, hay cosas que no haría. Una de las cosas que me hizo famoso, esta es una anécdota graciosa, pero vale la pena contarla. Yo era candidato presidencial y hacía muchas presentaciones en el Gran Buenos Aires. Hice una en una parroquia Bursaco y había una multitud. Yo estaba muy obsesionado con el problema del acceso a las drogas, al crack, digamos, trataba de hacer el argumento y decía que muchas veces eso ocurre por un vacío interior, parte de la acción del sacerdote y la religiosidad para darle otro sentido a la vida, y yo sugería hacer deportes. Entonces jorobaba con los deportes. Yo tenía que ser un barrio muy pobre y de bajo nivel educativo. Entonces yo usaba ejemplos y decía que si teníamos éxito para mejorar la salud, lo que íbamos a hacer era construir piscinas en todo el Gran Buenos Aires. Y en las piscinas los íbamos a revisar a los chicos para que pudieran hacer natación y los íbamos a enseñar a nadar muy bien a todos y iba a haber una categoría que era pejerrey, otra que era cornalito, otra que era tiburón y otra que era delfín. Bueno, ustedes me entienden, era un lenguaje casi parabólico sobre cómo se progresa en la vida, que había una cosa entretenida, graciosa, pero que había que hacer mucho deporte porque los deportes eran lo que alejaba a los chicos de la droga y por eso eran las piscinas y por eso era la revisión médica y para agarrar las enfermedades a edad temprana. Bueno, estaba diciendo eso y hay uno que dice, pero ¿por qué en vez de hablar tanto, usted no da el ejemplo? Las parroquias estamos organizando un biatlón en Mar del Plata para hacer, digamos, juntar recursos y al mismo tiempo darle el ejemplo, porque están acá todos los chicos viendo cómo se preparan los atletas. Digo, bueno, claro, dice, si usted participa, no sabe la atención que va a recibir esto. Bueno, puesto en esa circunstancia, yo con la audacia que caracteriza a los políticos, dije, por supuesto, estoy dispuesto. El biatlón consistía en una
en una posta, uno corría una maratón en la tierra y el otro en el agua. Bueno, cuando salimos de ahí nos vimos metidos en que iba a tener que correr una maratón en la playa, saliendo de la playa Varese, en Mar del Plata, en el mes de febrero. Un disparate. Pero para que esto no terminara en una desgracia, yo había nadado en agua abierta cuando era joven, pero entre el 23 de diciembre y el 6 de enero paramos la campaña electoral. Y yo me fui con mi familia a Cariló y todas las mañanas, a las 9:30, 10 de la mañana, me iba al mar a nadar 1 hora y media, y a las 4 de la tarde o a las 5 otra 1 hora y media. Yo nado bien, o sea, no es que era difícil, pero había que entrenarse para una maratón. Digo, esto fue una de las cosas más risueñas de mi vida y el mejor acto político que hice. Por eso muchas veces la cuestión política tiene mucho de fortuito. Bueno, me entrenaba todos los días, yo deseaba por físico, por complexión, por adiposidad, si ustedes quieren, que el día fuera horrible y hiciera frío, porque a mí no me hace nada el agua fría y estoy acostumbrado a nadar, digamos, yo quería que fuera un día tormentoso para sacarle a los jóvenes ventaja. Nunca hubo un día más impoluto en Mar del Plata que ese día de febrero que tuvimos que nadar. Por suerte, como los organizadores de la competencia se daban cuenta que era ridículo que un hombre de 50 años compitiera con los jóvenes, me pusieron de coequiper a una maratonista que le sacó como 1 kilómetro de distancia a los otros. Y me entregó el testimonio y me lancé a nadar. Primero le voy a contar, el jefe de campaña cuando llegó dice, ¿qué es lo que tenés que nadar? Entonces le dicen, hasta la boya y volver. ¿Cómo vas a hacer para llegar a la boya? Dice. ¿Y cómo vas a volver de ahí? Pero qué locura, ¿a quién se le ocurrió esta estupidez? Dice, acá, si no te ahogás es un milagro. Bueno, lo más gracioso de todo es que un grupo de campaña alquiló un bote para seguirme. Había tantas olas que se marearon todo y enterraron. Un amigo que se trajo un traje de hule y pata rana para seguirme, porque había que sacarme. Y uno más avispado en Mar del Plata contrató 2 bañeros que me acompañaran. Entonces, bueno, trabajosamente llegué a la boya y cuando di vuelta ya había una multitud. No les puedo contar lo que era la playa. Yo nunca hice un acto con tanta gente. Estaba la playa de bote a bote de gente. La mitad deseando que me ahogara, digamos, ¿no? Bueno, cuando salí ahí cuando volvía, yo ya sabía que llegaba bien y que estaba bien entrenado. Cuando salí había gente, pero cuando volví fue un aplauso generalizado. Bueno, eso tuvo un impacto en los medios como yo nunca he visto. Yo estudié en el exterior, mis compañeros de la universidad en el exterior me hablaban, era una cosa extraordinaria, esto nunca se vio, salía hasta en el Mercurio de Chile. Me decía, pero acá en Chile nadie nada para las campañas electorales. Esto es una cosa, la Argentina se ha vuelto loco. Nunca hice una cosa más popular que eso. A partir de ahí, ustedes se ríen, pero todos los lugares que iba, en los barrios más humildes, me decían, cuente cómo va a ser la pileta, el cornalito, el pejerrey. Bueno, excelente, excelente. Pero lo más gracioso, que le preguntaban a los otros candidatos, y el otro candidato decía, yo ni loco me meto a la... No, espectacular la anécdota. Espectacular. Y hoy en día, ¿qué le da optimismo para volver a la política? No, yo creo que la Argentina tiene circunstancias muy favorables, como tuvo en la segunda mitad del siglo XIX. Hay veces que no se explica bien lo de la segunda mitad del siglo XIX,
¿Qué fue lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX? Ocurrieron dos cosas. Una gran transformación político-institucional y una transformación tecnológica. Pero no subestimemos la tecnología. El descubrimiento de los trenes, de los barcos a vapor y de los barcos enfriadores transformó la Argentina. O sea, los costos nuestros. Ustedes saben que antes que se incorporara masivamente el ferrocarril y los barcos a vapor, nosotros hacíamos vaquerías. ¿Qué eran vaquerías? Cazábamos los vacunos. Es decir, eran como animales de caza, como los elefantes, los leopardos. Cuando el país, los ferrocarriles son como las venas del cuerpo argentino, bajan los costos 99%, las praderas nuestras, que eran las más feraces del mundo, se vuelven imposibles de competir. Y la Argentina crece a un ritmo estremecedor. No crecíamos más rápido porque no llegaba gente suficiente, ni barco, ni máquina, no hacíamos a tiempo. Digo. Para los que saben economía, había renta en el margen. Eso lo dejo como deber para la casa. ¿Por qué no puede haber renta en el margen? Pero en Argentina había renta en el margen. El ritmo era extraordinario. Ahora, ¿qué hizo posible eso? El diseño institucional de Alberdi, Sarmiento, Mitre, Avellaneda. O sea, ellos construyeron un edificio institucional, la Constitución, los códigos, las reglas de juego que le dieron al país la capacidad de absorber millones de personas y máquinas y volverse, con el programa de Sarmiento, de educar al soberano, volverse un país, esto que decíamos al principio de acumular capital humano. Bueno, acumulábamos capital humano más rápido que capital físico. O sea, la gente que venía a Argentina venía con la idea que teníamos el sistema educativo más amplio del mundo. Piensen ustedes cómo pensaba nuestra gente. ¿Vieron la ortodoxia y heterodoxia? Sarmiento, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál era el mejor sistema educativo del mundo? El de Massachusetts. Se contrató 70 maestras de Massachusetts. Las trajo a la Argentina. Les enseñó el idioma y las puso a formar las maestras normales. Con eso revolucionamos la educación en la Argentina. ¿Ustedes se imaginan lo que fue eso? Es decir, ellas formaban la maestra, que después formaban maestra, y hay millones de alumnos. Todos aprendían, era una cosa, la venta de periódico en Argentina, como todo el mundo leía, era fantástica. Y la gente estudiaba, por ejemplo, mi abuelo aprendió el idioma español, mi abuelo era irlandés, llegó a la Argentina a fin del siglo XIX, y mi abuelo aprendió con el diccionario y con el diario La Nación. Se leía los editoriales de La Nación con el diccionario. Con los años tuvo un lenguaje exquisito, porque él se había tragado 40 años de editoriales con el diccionario. Así que esa Argentina extraordinaria es una combinación de la institucionalidad y los cambios tecnológicos. ¿Qué pasa en la Argentina de ahora? En la Argentina en la que López Murphy tiene tantas esperanzas y tanto optimismo en el medio de esos rictus. Nuestros dirigentes son tristes, López Murphy es muy divertido. Vieron que hablo como Maradona en tercera persona. A ver, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo un cambio tecnológico muy favorable a Argentina. Muy favorable por el gas, muy favorable por el litio, muy favorable por las reservas cupríferas, muy favorable por los alimentos, muy favorable por el potencial humano que tenemos. Los grandes unicornios de América Latina son argentinos. Nuestra gente es muy apta para el cambio digital. Lo que necesitamos es liberarnos de los Kirchner. Como Alberdi decía, Rosas es antagónico al desarrollo de las fuerzas productivas. Todo lo demás eran antirrosistas por las barbaridades, por lo de Güello. Alberdi no, Alberdi decía que si se queda Rosas no podemos traer las inversiones, los ferrocarriles, no vamos a tener constitución, no podemos funcionar como un país avanzado. Y yo creo que la Argentina tiene una inmensa oportunidad si hacemos las cosas
para ponerlo en mi lenguaje, en el lenguaje de López Murphy, si hacemos las cosas con cierta ortodoxia, si hacemos lo que se hace en los países exitosos. Acuérdense que no es 6-1, para el otro lado vamos, o sea, no hagamos cosas que los demás no hacen. O sea, hagamos las cosas que hacen los países más avanzados del mundo. Y si hacemos lo que hacen los países más avanzados del mundo, nos va a ir muy bien. Perfecto. No tanto a López Murphy, sino a Clara y a... Ojalá. Yo no voy a tener tiempo de disfrutarlo. Lo que me voy a ir de este mundo con la alegría que esto agarró para el lado correcto. Que no más 6-1, no más disparate. Bueno, cerrando un poco este bloque, lo que queremos saber, Ricardo, es ¿de dónde viene el hashtag a cara de perro? ¿Y cómo te reinventaste vos en la política? Y si viene de la mano de este nuevo espacio político en el que estás. No, eso viene de mucho tiempo atrás. Eso. A ver, yo fui ministro de Defensa. Los ministros de Defensa tienen que... Bueno, en todo el mundo las Fuerzas Armadas son verticales, son disciplinadas, son marciales, forma parte de su tarea. Yo he sido educado severamente y soy severo en los procedimientos. Para jorobarme, en la época esa donde casi soy presidente, había filmaciones cuando yo saludaba a las tropas formadas y no lo hacía con un lenguaje, digamos, de bajo tono. Yo saludaba subordinación y valor y las tropas contestaban para servir a la patria y defender la Constitución. Bueno, ese grito lo exageraban y decían que yo era un bulldog. Había otros que me decían que no era por eso, sino por las características del rostro tan feo. Es decir, los adversarios son terribles, pero entre la severidad y el... Entonces, mi forma de contestar a eso fue, díganme, encuentren un caso de un ministro que entra a una ceremonia patriótica con la Fuerza Armada en cualquier lugar del mundo bailando salsa. No existe eso. Lo que yo hacía era homologable al resto del mundo. Es lo que ocurre en el resto del mundo. Entonces, bueno, eso naturalmente... ¿Qué hice, Clara, para dar vuelta a esa ofensiva que tenía que ver si era feo o no era feo, si gritaba como un energúmeno, si era de una severidad tremenda, todas esas cosas? En vez de amargarme con esas cosas que me hacían, empecé a usar el bulldog como mi... Entonces decía, a otra cosa que me censuraban era que yo decía la verdad sin tapujo, o sea... En vez de darte un eufemismo, viste como los médicos, me parece, Clara, que usted tiene un problema. No, yo digo, tenés esto y mejor que siga la terapia correspondiente, ¿no? Entonces, en lugar de amargarme con eso, lo tomé como el hashtag. Y todos los carteles de esa época, cuando casi soy presidente, eran con la verdad y a cara de perro. Y ya yendo un poco más a tu espacio y la campaña que estás viviendo ahora, cortito, si mañana se puede hacer realidad una propuesta que vos tengas, algo que vos sientas que la Argentina tiene que tener, te damos todo el consenso político que quieras, todas las herramientas que quieras, pero mañana este proyecto de Ricardo López Murphy se cumple. ¿Cuál sería? Yo tengo una gran prioridad. El proyecto del empleo y del empleo joven. Ese para mí no hay nada equivalente a que la gente vuelva a trabajar en lugar de vivir de la mendicidad pública y que ganar el pan con el sudor de la frente la convierta en ciudadanos exigentes.
Mi proyecto central es que la gente vuelva a trabajar. Para mí, la ética del trabajo es la ética de la ciudadanía, de la república y de la libertad. Si la gente vive del clientelismo, de la mendicidad pública, de las ayudas, de depender del puntero político, ahí no hay más libertad. Ahí terminamos en una degradación completa. Por eso, si a mí me dicen, ¿cuál es el indicador que usted usa? Bueno, que los planes sociales sean reemplazados por trabajo efectivo. Ese es el desafío. Y ahí yo tengo un proyecto espectacular para arreglar eso y tengo la confianza de nuevo de hacer algo que funciona, o sea, algo que va a funcionar, que yo ya sé que va a funcionar y que va a cambiar. O sea, bueno, habrá alguno que le gustará el status quo actual de no trabajar, pero a mí me parece que no es solo el trabajo, mejorar la economía, la potencial de la sociedad, sino es esta cuestión moral de volver a recuperar la autoestima. Lo que es vital en la vida personal, para Frank, para Clara, es la autoestima. Si ustedes se sienten una basura, es difícil que puedan emprender algo. Ahora, si se sienten con mucha energía, con mucho entusiasmo, si cuando le dicen feo, ustedes dicen, pero es un atributo, es una característica de mi resiedumbre varonil. Yo siempre le encuentro una vuelta a eso, cuando me atacan por ese lado, ¿no? Pero digo, volver al trabajo es una característica muy importante y muy, muy valiosa, y yo diría es prioritaria. Y la otra que para mí es prioritaria es volver a estos valores educativos de darle mucha importancia a la emulación. Mis abuelos que eran inmigrantes y que aprendían con los hijos, se educaban con los hijos, estudiaban a la par de los... Es decir, era la forma que tenían acceso a la educación. Eso creaba una inmensa emulación. Eso es vital, es vital. Eso de creer que el mérito, el talento y el esfuerzo son los motores de la sociedad. ¿Ustedes vieron que el gobierno actual odia la meritocracia? Quiere poner amigos en todos lados, amigos y entenados, cortesanos. Yo digo, por Dios, no, a los mejores. En todos lados a los mejores. Miren lo que nos pasó en Suecia con Checoslovaquia. Por llevar a los amigos del técnico nos metieron 6 pepas. Basta de amigos. Cuando ganamos los campeonatos mundiales fue cuando dejamos poner a los amigos. Ojalá. Pero bueno, ya cerrando un poco la entrevista y pasando al último bloque, que trata un poco más qué ofrece el espacio en el cual estás perfilando ahora tu candidatura y vos. Y la primera pregunta es, si vos tenés que describir a la coalición de Juntos por el Cambio, con la cual vas a competir electoralmente, ¿qué palabras la identifican y qué palabras te identifican a vos? A ver, yo quiero que Juntos por el Cambio cambie el nombre, porque yo no pertenezco a Juntos por el Cambio y si nos vamos a incorporar un gran frente, es mejor remozar ese nombre. ¿Por qué es mejor remozar ese nombre? Porque ese nombre viene de un fracaso. Esta es la verdad. Entonces yo creo que hay que remozar el nombre. Pero yo si tuviera que decir qué nos une la defensa de la institucionalidad, del programa de Alberdi, que sigue siendo un programa formidable, que es el programa de la institucionalidad, de resolver los problemas por competencia, por juridicidad, por arreglos pacíficos y no por medio de la violencia, ya sea ejercida por la violencia pura y dura, sino por la violencia mayoritaria que desconoce los derechos de las minorías y brutaliza a los adversarios. En segundo lugar, esta idea de que es posible gobernar la Argentina
con otros procedimientos que nos lleven a la prosperidad. Y por último, que no vamos a ningún lado si no recobramos la autoestima, la esperanza, el optimismo en nosotros mismos. Yo, por ejemplo, les sugiero que lo observen. Todos nuestros políticos tienen un rictus triste, de frustrados, de que las cosas van mal y no saben para dónde agarrar. Bueno, nuestro espacio, en estos Republicanos Unidos, trae la alegría de la libertad, la alegría del programa de la libertad, la alegría de volver a confiar en la creatividad, en el emprendedurismo, en la innovación, en el mundo que ha sido exitoso. Y esto, de nuevo, ustedes recuerden esa idea de López Murphy de parecerse a los que juegan bien y no a los que juegan mal. O sea, Messi tiene que jugar en el seleccionado del fútbol y no en el de básquet. En el de básquet le iría muy mal a Messi. Entonces, esta cosa de hacer lo que mejor sabemos hacer es, me parece, la clave del futuro y es lo que traemos. Esa dosis de racionalidad que creo yo es vital para salir adelante. ¿Y qué hay en juego en las elecciones del 2021? Bueno, si ellos sacan 7 diputados más, que decía mi abuela cuando veía un problema muy grande que no tenía arreglo, que te agarre confesado. O sea, mi abuela tenía una expresión, tenía varias expresiones geniales, ¿no? Pero esta era... O sea, cuando ella decía, no, si ellos sacan 7 diputados más y Cristina puede hacer de la suya en destruir nuestra institucionalidad, ahí yo me pondría muy pesimista, muy pesimista. Por eso me puse los pantalones cortos, por eso salgo a la cancha y me exhibo como un joven tonante. No es que no soy consciente, pero digo, bueno, a lo mejor, yo cuando jugaba al fútbol, cuando era chico en el colegio secundario, no era bueno, pero era muy grandote y muy fuerte. Entonces jugaba de centro delantero. En general, en esa época, el fútbol era más brutal que ahora. Entonces los backs centrales le pegaban patada a los delanteros a lo bestia. Pero yo era más difícil para eso porque era muy grandote para mi edad y era muy buen cabeceador. Y tenía unos compañeros que jugaban, yo era muy malo al fútbol, pero era oportunista. Y tenía unos compañeros que jugaban muy bien, así que hice muchos goles de cabeza y todo el mundo decía, pero con lo malo que es, ¿por qué lo ponen de centro delantero? Bueno, porque primero rompe la defensa con esta bestia que tenemos del otro lado y en segundo lugar mete el golpe de cabeza. Bueno, yo diría que ese ejemplo es muy útil ahora para la pregunta tuya. Vamos a ir por ese lado, vamos a ir a hacer lo novedoso, lo creativo, lo transformador, lo disruptivo. Y lo disruptivo aquí es hacer las cosas bien. Sí. Fran, no sé si le querés hacer la última pregunta. Sí, porque ya tenemos, López Murphy tiene una agenda, que estamos como Maradona. López Murphy tiene una agenda muy pesada. Hagamos la última pregunta y cortita, así ya cerramos. En una frase, ¿cómo se soluciona el espacio que hay entre la ciudadanía y la política? Yo no lo sé porque creo que hay temas, como lo expliqué antes, tecnológicos y de formación de las ideas más complejos que antes, pero me parece que una cosa muy positiva es mostrarse tal cual es uno, tratar de señalar las ideas con mucha transparencia, no negarse a los debates y a las primarias. Ustedes vieron que hay mucha gente que no quiere tener primaria. Yo quiero primaria. Yo quiero que la gente arme las listas, no el dedo de los poderosos. Yo creo que eso nos va a ayudar. Y creo que nos va a ayudar el debate y que no sea el dedo, sino la gente. A ver, si las primarias, supónganse que junto el frente opositor en la ciudad de Buenos Aires tiene a la distinguida
licenciada Patricia Burrich, a la distinguida licenciada María Eugenia Vidal y a este servidor en una competencia abierta. Lo que nos vamos a entretener, ustedes saben lo que se van a primero va a haber un debate sustancial. Y además, como ellas dos no se asustan, voy a poder hacer uso del sentido del humor. Yo tengo los irlandeses tenemos un sentido, los descendientes irlandeses, un sentido del humor muy espontáneo. Yo a veces no lo puedo usar porque hay gente que se enoja con el sentido del humor. Pero estas dos se divierten, así que se van a tener que aguantar las bromas y vamos a hacer una cosa entretenida. No va a haber separación con la gente, va a ser algo para ver los debates. Buenísimo. Bueno, con la gente sustancial, y porque prometo que si son ellas las rivales, no voy a dejar de usar el sentido del humor. Eso no, ellas aguantan el sentido del humor. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad fue una hora de puro conocimiento sobre tu experiencia política. O sea, aprendimos, creo, yo por lo menos me llevo un montón. Y además se divirtieron. Y nos cagamos de risa. Eso es muy importante.